Okay, welcome to polvoymiseria.com, conversaciones sobre la Biblia y tomando café. ¿Cómo estás, Elías? Aquí estamos, Ernie, gracias a Yeshua, tomando café. Okay, so hoy la tema... fumando un cigarro. La tema es la comida. Hablan que la Biblia es un pan espiritual. Esa es una... como hablan muchos libros, son comida espiritual. Mas, ¿quieres hablar un poquito sobre la espiritualidad como comida? Sí, Ernie, gracias. Y en verdad es algo muy importante porque todos los libros, como tú dices, que pretenden ser espirituales, se nombran o se autonombran o los nombran como pan espiritual. La Biblia, sin duda, también se le conoce o se le llama un alimento espiritual. Para ser más precisos, es Cristo el Mesías el que dijo de sí mismo ser comida y bebida, pan, carne, vino. Y bueno, esto hay que entenderlo espiritualmente y también echar fuera algunas doctrinas de miseria que hay en la iglesia apóstata acerca de esta doctrina de Cristo, el pan de vida eterna o el pan que da vida. Y bueno, lo primero que vemos en la iglesia apóstata, en la parte de arriba, es que han confundido y tergiversado tremendamente la noción o la doctrina de el pan que da vida con un ritual en el que se come lo que le llaman hostia y a lo que en esta iglesia se le llama Eucaristía, ¿verdad? Bueno, todo esto es basura y evidentemente no se trata de comer un pedazo de pan o vino físico. Esto es espiritual. Esta es la palabra, que es pan, que es comida y que es bebida, espirituales. Ahora la pregunta entonces es esta: ¿cómo se come este pan? Si no se come como nos han enseñado, yendo a la iglesia y que un señor ahí que se hace llamar padre te suministre un pedacito de pan o de disco y te hacen creer que eso es comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Y bueno, pues esto es algo diabólico, 100%. Esto en cuanto a la iglesia apóstata. Evidentemente la otra parte, esto es los libros del mundo, las doctrinas del mundo que también pretenden ser alimento espiritual. Bueno, nosotros sostenemos que desde luego la Biblia es una doctrina, es una revelación dada a los seres humanos. O sea, nadie puede entender la Biblia si Dios mismo le abre el entendimiento a esa persona. Y hemos dicho en otros lugares que la fe trae el entendimiento. Y a mí me parece que lo más importante sería hablar de cómo se come este pan, cómo se bebe esta bebida. Desde luego nosotros decimos que solo la Biblia es pan verdadero y que en el mundo y en la iglesia apóstata, como hemos dicho, está Satanás simulando la obra de Dios, tratando de imitarla o imitando la obra de Dios. Así es, o sea, entonces él tiene dos frentes, la iglesia apóstata y el mundo. Por el lado de la iglesia apóstata, a los católicos pues los engaña haciéndolos creer que es cuestión de un ritual. Luego están los evangélicos que obviamente no dicen eso, pero tampoco logran ser claros en qué significa comer este pan y cómo se come este pan, porque la gente no entiende cómo se come, y eso lo vamos a hablar. Yeah, regresando comer o alimento, podemos, creo que podemos concordar que los ojos, leer, escuchar, de una forma influencia, y aquí es donde empezamos a decir, es un tipo de alimento, el mente, las emociones, muchas cosas. Entonces de revelación vamos más profundo en términos de el nivel de alma.
Sí, finalmente esto es el punto, Bernie. La palabra, las palabras son alimento, bueno o malo, o sea, para el alma, que afecta obviamente las emociones, los sentimientos, la voluntad, la sensibilidad. Por eso es que es tan importante entender que las palabras, al margen de lo que digan, son alimento espiritual, para bien o para mal, bueno o malo. Ok. Entonces, regresando otra vez, pan espiritual. Hay muchas cosas en la Biblia que son llevadas de su contexto. Entonces, hablando el contexto de que uno está entendiendo puede drásticamente cambiar esta forma de verlo. Por ejemplo, hablando de comunión, ¿no? En la parte protestante, sí tiene raíz en catolicismo, en dar, tener el pan para recordar como en la última cena. Así es. Ok, so haga recuerda yo. Así es, o sea, supuestamente esta es la intención, que cada vez que comulgan, ellos le llaman comulgar o comunión, están haciendo un memorial de la sangre de Cristo y de la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo crucificado por nuestros pecados. Pero evidentemente eso no es lo que quiso decir Cristo cuando en el Evangelio de Juan, en el discurso del aposento alto, se nos dice que Cristo, levantando la copa, dijo: esta es la copa que representa mi sangre, el nuevo pacto. Así es. Y bueno, entonces esta es la intención de esta conversación, echar fuera toda la confusión que hay en torno a esto. ¿Y qué significa realmente comer y beber la carne y la sangre del Mesías, Yeshua? Y es muy sencillo. Se trata de obedecer, en otras palabras. Para poder comer, para poder beber, para poder vivir en verdadera unidad y comunión con Yeshua, con Cristo, las 24 horas del día, es necesario obedecer al Mesías. Evidentemente no se trata de lo que habla la iglesia apóstata, por eso es nuestra preocupación, porque están creyendo millones que eso significa tener comunión con Cristo. Y aunque la Iglesia Católica no hablara de eso, de todos modos sería deficiente por 1000 ángulos más, por las doctrinas que habla. El punto central es este: es comida, es bebida, y la condición, aunque es una gracia, desde luego, para poder comer y beber esta comida es tener fe en Yeshua, en la obra de Cristo, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección y en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y fe en todas sus profecías, obviamente, y empezar a obedecer, desde luego por gracia. Uno así empieza a comer, el alma empieza a nutrirse de alimento espiritual verdadero, porque hasta hoy nuestras almas han estado siendo alimentadas de alimento dañino y contaminado. Ver un programa de televisión es comer espiritualmente, bien o mal, bueno o malo. Todo lo que, como tú lo decías, entra por los ojos, lo que escuchamos por los oídos, todo esto son puertas del alma, diferentes puertas del alma que reciben información y hay alteraciones internas. Entonces, es el punto, que para poder comer y beber es la fe y la obediencia que pues el mismo Espíritu Santo nos da, porque todo es parte del proceso de del nuevo nacimiento. Okay. Obediencia, es una palabra. Well, I mean, no es que nadie quiere, creo es abusado, es una palabra muy peligrosa, porque cuando llega primero alguien en medio, utilizando como un pastor, por ejemplo, alguien intercediendo, representando la palabra, entonces de una forma es una revelación
entendido por uno o llevado a los otros, mas finalmente cada uno tiene que alimentarse. Entonces habla un poquito sobre esta palabra obediencia. ¿Cómo? Alguien podría preguntar, está diciendo tener fe y ser obediente. Qué bueno que abres la pregunta. Sí, partiendo del hecho de que Cristo ya venció cumplió la ley por nosotros, la ley de Moisés. Nosotros hemos recibido un nuevo mandamiento, Ernie, que resume, condensa y magnifica absolutamente todos los mandamientos y estatutos escritos en el Antiguo Testamento, incluido en Levítico. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Bueno, los que tienen conocimiento un poquito de la palabra saben cuál es. Está escrito en Juan: que os améis, palabras de Jesucristo, unos a otros como yo os he amado. Esto es todo el mandamiento. Esto es toda la obediencia. ¿Qué es obedecer entonces? ¿Qué significa obedecer? Significa vivir en amor, en el amor de Cristo, viviendo en amor, amando a los demás como Cristo nos amó, perdonándonos, sirviéndonos. Bueno, pues de esta misma manera hay que vivir. El que ama de esta manera ha cumplido toda la ley. Entonces, lo que han escuchado en las iglesias apóstatas acerca de la obediencia, pues obviamente tiene perturbados a muchísimos y engañados a otros, porque cada uno cuenta una historia distinta. Pero no nos debe de extrañar, Ernie, porque la iglesia apóstata está viviendo legalistamente. O sea, es una iglesia que está atacada de estas 3 medidas de harina que le dio una mujer en la parábola. Son las 3 doctrinas que están en Apocalipsis 2 y 3. Está esta iglesia infectada de nicolaísmo, balamismo y jezabelismo, que bueno, será tema de otra conversación. Pero sí, el punto es ese. Tú me preguntas, ¿qué es obediencia? Vivir en amor. Ahora, para vivir en amor hay que estar crucificados con Cristo, ¿verdad? Porque el amor no es sentimientos, no es el amor fingido de nosotros. O sea, es tan sencillo como eso, pero también es cierto, o sea, si no estamos obedeciendo a Cristo, si no estamos tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y yendo en pos del Mesías, de Cristo, pues es imposible que el amor de Cristo irradie en nosotros o se manifieste en nosotros. Nosotros, como Juan el Bautista, tenemos que mermar o enflaquecer para que Cristo, la luz, se prenda, ¿verdad?, en nosotros, que debemos ser luminarias o luciérnagas en el mundo, o pequeñas lunas. Entonces es muy sencillo, ¿no te parece? Y también vemos el resultado hoy de, como dijiste, vemos un libro como Levíticos, que es un libro fuerte. Y yo veo mucha gente llevando esta palabra, pero aquí otros creen, mas yo veo más que usan esta para rechazar a la gente. Y entonces pregunta, ¿qué están alimentando ellos, la misma Biblia, para tener una forma tan radical y dura y no amoroso para una cumplido ley que Jesús cumplió, con un mandamiento, una obediencia que es ama a los otros? No, eso no es decir evitar las lesiones y que estamos aprendiendo a través de historia, que la propia Biblia nos cuenta por el Testamento Antiguo, la historia del pueblo de Israel y el nuevo etapa. Estamos viendo como un efecto de alimentación que está creando una división, y yo no veo amor, yo veo somos mejores y el amor, ¿dónde está? Volvemos a lo mismo, Ernie, esto es obra de la iglesia apóstata, esto es obra de Satanás. O sea, hay una iglesia falsa, una iglesia que pretende, que habla de amor, pero está muy lejos por las doctrinas que habla estas iglesias. Son miles y miles de iglesias de diferentes nombres y denominaciones. Entonces no nos debe de extrañar en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, hay que hablar nosotros
porque es la única manera en cómo pues van a salir de Babilonia, van a salir del engaño, de seguir creyendo, en este caso, que comer la carne y beber la sangre de Cristo, ya no en el sentido de los católicos, digamos los evangélicos, pues es ir a la iglesia, dar tus diezmos, leer la Biblia o tener oración. Esto no es lo que Cristo, este no es el mensaje de Cristo. Entonces, recapitulando, si es la palabra, detectores de la falsidad. Esta es una palabra falsidad, pero intentando que una es una persona física, humano, intercediendo a donde una persona debería tener esa revelación personalmente. ¿Right? No hay nadie en medio. El pastor es... No hay nadie en medio, sino que es revelación directa del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, y también en ocasión de Pedro le dijo el maestro: ¿quién dices tú que soy? Y a su respuesta Cristo dijo estas palabras: bienaventurado tú, que no te lo ha revelado ningún ser humano, sino el Padre, o sea, el Espíritu Santo. Sí, no debe de haber nadie en medio, porque eso es ya nicolaísmo. Okay. Jerarquía dentro de la iglesia. Okay. La otra es revelación, es algo que la Biblia o las palabras entre en una forma que no es una ceremonia. Sí. La comunión no es, por más que es una ceremonia para recordar, es comer que va a llegar por revelación a través de las palabras, sí, con fe, sí, leyendo cada uno por sí mismo. Entonces hay los que enseñan la doctrina, sí, mas cada uno puede aprender solito. Sí, es solito en el sentido de que no necesita de un ser humano que se lo revele. De hecho, es imposible esto. Dios se revela a sí mismo, no necesita de una persona. Desde luego que hay contacto con otros humanos, porque inmediatamente que una persona se le revela Dios o Cristo, Dios también va inmediatamente a buscar dónde ponerlo, dónde situarlo. Estamos también de la familia de Cristo, pero no en el sentido de que ahí no dependemos de esto, sino que directamente de Cristo. Ahora, en cuanto a los libros que hay en el mundo, que son pues también alimento espiritual, pero otra vez, ya sea bueno o malo. Sabemos que estos alimentos del mundo no sacian, y esto nos lleva a Juan 4 con Cristo y la samaritana, que iba a buscar agua, bebida del pozo, y nunca estaba saciada, estaba cansada. Y Cristo dijo memorables palabras: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y lo mismo, el que coma de los panes del mundo, de la espiritualidad del mundo, que es una espiritualidad satánica completamente, nunca va a quedar satisfecho, nunca va a quedar saciado, siempre va a estar más ansioso, más defraudado se va a sentir. Y cuando empiezas a comer y a beber la doctrina verdadera, la sangre y la carne de Cristo, como estamos diciéndolo, creyendo y obedeciendo, empezando a obedecer, empieza el alma a nutrirse de una forma maravillosa, y los alimentos del mundo empiezan a irse para atrás, a ser rechazados, y empieza el alma a experimentar saciedad, consuelo y todo lo que no encontrábamos pues en los libros, en las religiones, en no sé, la falsa espiritualidad del mundo, la yoga, no sé, tantas cosas, tantas supuestas disciplinas y enseñanzas del mundo. Es una experiencia propia. Uh-huh. Y vamos
elemento, agua. Hablando de la samaritana, agua. Hablamos el agua viene a simbolizar igual la sangre de Cristo y la doctrina del Maestro, o sea, la palabra de Dios. Lo mismo. Yeah. Bebida espiritual. Bebida espiritual. Yeah. Yo he visto como la agua es el elemento que está en todos lados. Más la idea del sangre y cuerpo es la resurrección, right? Es el sacrificio de cumplimiento de la ley. Ahí y del lado salió agua. Ajá, lleno. Ya hay mucha agua. Y como dicen, hay agua pura y hay gotas de veneno. Así es, agua impura, contaminada. Entonces buscamos una agua sin mancha. Así es. Y que nos quite el hambre y la sed de las cosas del mundo. Eso es muy importante, porque eso es lo que se le dijo a la samaritana. Porque ¿cómo apagamos esa sed de las cosas del mundo, de la vanagloria, del deseo de reconocimiento, de comida, fornicación? ¿Cómo se apaga eso? Es imposible. Sin Cristo somos insaciables. Solo esta agua pura sacia el alma y le da paz. Es por eso que Él mismo dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Seréis pozos, pequeños pozos, en donde va a fluir esa agua que hay que llevar a otros ahora, porque eso es lo que por la gracia estamos haciendo tú y yo, que otros vayan a beber esta agua, este vino, creyendo verdaderamente y empezando a obedecer directamente al Maestro. Tienen que ponerse en contacto directamente ellos con las Escrituras y dejar de escuchar sermones de otros. Es bueno a veces escuchar sermones, pero jamás, la lectura bíblica es importantísima, es fundamental. Y mira, Ernie, pues hay un grave problema, inapetencia de la palabra. Porque hay mucha agua. Sí, hay mucha agua, hermano, pero hay mucha inapetencia. La gente no tiene apetito de la palabra y sed de la palabra. Por eso una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Pues de la palabra, de la carne de Cristo, de la sangre de Yeshua, de esta agua de vida y de esta carne espiritual que comemos por fe y por la obediencia que nos da Él, porque no podemos obedecerlo sino por su gracia. Tenemos que ser redargullidos, tenemos que tener ese encuentro personal con Cristo. Cuando un alma está buscando, porque está cansada, porque está trabajada, porque sus pecados ya no puede cargarlos más, sus culpas, y si es un elegido va a ir corriendo a Cristo. Más bien Cristo va a ir a Él, porque Él es el buen samaritano. La cosa es que tenemos que ya aceptar la derrota, y hasta que no somos tumbados como Pablo, ¿verdad? Como Abraham, como todos tenemos que ser quebrantados. Yeshua es piedra de tropiezo. A unos desmenuza y a otros quebranta. Ahí están las dos simientes también. ¿Quiénes son los que desmenuza y quiénes son los que quebranta? Bueno, eso es otra conversación. Pero sí, es maravilloso, es importantísimo el tema. Yo creo que mucho más para el mundo católico, porque ahí hay todavía millones y millones creyendo que comulgar es comer y beber la carne y la sangre de Cristo, y esto es una obra verdaderamente diabólica. Y yo amo mucho a los católicos como tú y queremos que salgan de ahí. O sea, yo estoy en contra del catolicismo, no de los católicos, de ninguna manera. Es muy importante esta parte. Y también tenemos el reformado idea de catolicismo en the Protestant Church. Te digo, ahí hoy tenemos tantas denominaciones, y cada denominación tiene su propia ceremonia. Y hay los también que quitaron esta parte. La Santa Cena, por ejemplo, en el mundo evangélico, es un remedio de la Eucaristía, o sea, es la misma basura. Hay que discernir. Cuando Pablo habla de la Santa Cena, habla de discernir
el cuerpo de Cristo, la doctrina de Cristo, no el pan que te estás comiendo. Más con él habla de hacerlo sin el propio forma, que es peligroso. Sí, por lo cual muchos... Más de ahí él está hablando de un física. Mira, es válido hacer una ceremonia siempre y cuando, bueno, a nivel, digamos, no católico, como lo hacen algunas iglesias evangélicas. Pero en realidad es un peligro. Diario comemos pan, ¿no, Ernie? Diario comemos bebida. Si fuéramos disciplinados, diariamente a la hora de comer pan físico y bebida física, discerniríamos o veríamos en esto un símbolo de lo que es verdadera comida y verdadera bebida. No es más que un símbolo. O sea, para comer y beber hay que hacerlo espiritualmente. Exacto. Teniendo fe y empezando a obedecer. Lo cual comienza con negarme a mí mismo. Yo tengo que subir a la cruz con Cristo. Todos los que quieran conocer a Cristo tienen que subir a la cruz con Cristo. ¿Cómo subimos? Diariamente subimos a la cruz dejando de hacer nuestra voluntad. En otras palabras, si no hago mi voluntad, estoy en la cruz con Cristo y el poder de la resurrección obra en mí. Si no estoy con Cristo en la cruz, no es posible que el poder de la resurrección y el amor de Cristo irradie en una persona. La condición es estar en la cruz. ¿Cómo? Es espiritual. Tengo que dejar de hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque ya comprendí, por revelación del Espíritu Santo, que mi voluntad es perversa, transgresora, malvada, esclavizadora, ofensora a Dios y a los hombres. Es mala. Dios es lo que nos redarguyó, ¿no? Hoy somos malos. Cristo viene a decir algo tremendo. Somos malos por causa del pecado. Él no nos hizo malos por causa del pecado. Y bueno, entonces, más que una ceremonia, no sirve de nada. Yo lamento mucho que el mundo evangélico también cayó en esto. ¿Por qué? Porque los pastores, que ya quedamos que no hay más que un pastor, les hacen creer que porque comen de Santa Cena, bueno, ellos no lo hacen diario, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, las iglesias evangélicas, pues... No, depende. A veces unos tienen un día dedicado, otros tienen services. Es lo mismo que el catolicismo, ya, o sea... Similar, ya. El perro que vuelve al vómito. O sea, el perro que vuelve al vómito. Esto es espiritual, esto es todos los días. Nada tiene que ver eso. Es obedeciendo, estás comiendo, y si comes, das de comer a otros, porque esa es la finalidad. Si bebes agua, es para que ahora des de beber agua. Cristo nos viene a hacer pozos, como abrió Isaac muchos pozos, símbolo, sombra y figura. La iglesia, cada miembro de la iglesia es un pequeño pozo donde hay esa agua de vida. Y no somos nosotros, es de Cristo. Excelente. Well, traigo otra buena sesión de conversaciones sobre la Biblia. Bueno, hay un punto importante, porque ahorita nos recargamos más en el asunto de la iglesia apóstata, pero también en el mundo está lleno de supuestos alimentos espirituales buenos, doctrinas. No sé, la yoga, el feng shui, hay un montón, ¿verdad? Y pues aguas con esas doctrinas, porque pretenden ser divinas. Otras pues no hablan de Dios, pero hablan de estados de iluminación y completa paz, pero abusado, porque lo que no permanece pues no es de Dios. Solo Dios tiene obras eternas, y lo que no es de Dios pues está destinado a perecer en cualquier momento. Entonces pues hay una sola doctrina verdadera, sí, esto es lo fuerte, esta es la Biblia, que no tiene nada que ver con lo que hablan las religiones de la Biblia. Y cualquiera que quiera conocer a Cristo, pues no tiene más que hablar con Él, y Él le va a dar una Biblia. Porque también si va y compra una Biblia, a lo mejor va a comprar una Biblia de los Testigos de Jehová o una católica, y volvemos a lo mismo, y esas lo van a llevar a Dios.
si el alma está completamente necesitada de Dios, aunque tengan que pasar por un par de Biblias chafas, va a llegar a una versión, la versión correcta para Dios. Esa es otra plática, pero bueno, sí, porque no depende del libro físico nuestra salvación, ¿me entiendes? Pero si tenemos el libro es porque lo necesitamos. Mucho está escrito, por recordar. Hay una parte de la ley de Dios que está escrita en nosotros, en nuestros corazones, pero es insuficiente. Necesitamos la revelación de Dios manifestado en carne, de el príncipe de paz, el rey de reyes, que nacería de una virgen, que dejó de ser virgen. ¿Y por qué? Porque la virgen pues es realmente la iglesia, ¿no? Y es también donde se da a luz Cristo a sí mismo. Cristo tiene que nacer en nosotros. Y todos en ese sentido somos como la mamá de Cristo, María, que dio a luz, en su caso de María, físicamente al Mesías. Nosotros tenemos que dar espiritualmente a luz al Mesías. Ok, well, Elías, gracias. Otro buen café. Y nos vemos en polvomiseria.com. Hasta la próxima conversación.